a usted. Fíjese usted, es curioso porque al final, a base de forzar la oposición, no por convención del Gobierno, se ha acabado haciendo una auditoría y la han remitido al juzgado. Fíjese usted si se podía hacer o no. El Gobierno actual. Pero forzado, no por voluntad, forzado por resoluciones de este Parlamento. Fíjese usted si se podía hacer o no. ¿Sabe lo que decían los informes del Servicio de Telecomunicaciones? Que no había hecho una comprobación de campo. Usted, que yo creo que es una persona inteligente, que lee eso, que creo que lo ha leído, hombre, poco más que se lo están sugiriendo. Entonces, concluyo, presidente, porque sé que ya no tengo tiempo. Le voy a decir dos cosas, don Graciano. Uno, usted, y no me va a convencer de ello de otra manera, ustedes ocultaron la información deliberadamente. Segundo, ustedes en el ámbito interno de la Administración de su Gobierno, que es lo que les compete, no hicieron nada más que generar confusión entre el GIPA y los funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones. Nada más. No hubo una actuación de ningún otro tipo. Y eso, señor Torre, es innegable desde mi punto de vista, ¿no? Le agradezco mucho su comparecencia. Siento que nos veamos en este ámbito de una comisión de investigación que sin duda es desagradable, pero fíjese que con la eficacia y la eficiencia que han tenido ustedes, unos hechos que se revelan en unos informes en diciembre de 2014 están siendo investigados por la justicia en noviembre de 2016. Enhorabuena. Bueno, ha hecho usted dos juicios de valor, a mi modo de ver, completamente falsos, completa y absolutamente falsos. Bueno, son sus juicios de valor. En consecuencia, la comisión de investigación ni es agradable ni es desagradable. Lo agradable o lo desagradable, en su caso, es la obcecación en quien quiere erigirse en juez y parte y decir que el Gobierno del Principado no hizo nada. Y en segundo lugar dice usted, mire si se podía hacer. Yo es que en ningún momento dije que no se podía haber hecho una auditoría, O sea, que pone usted en mi boca palabras que no he pronunciado para tratar de llevar, arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Yo en ningún momento he dicho eso. Yo he dicho que lo que se decidió fue que en el momento que interviene la Fiscalía, la investigación se decidió y se determinó y que se consultó a los servicios jurídicos que correspondía a la Fiscalía. Y dice, y lo ha hecho el Gobierno no de buen grado, lo ha hecho porque se aprobó una resolución. Bueno, pues por lo menos en este caso tendrá usted, que tanto se queja de los incumplimientos de las resoluciones, o se quejaba en mi etapa al menos de los incumplimientos de las resoluciones del Parlamento, pues fíjese, en este caso le han hecho caso, seguramente convencidos de que ustedes no tenían razón, convencidos seguramente de lo que se estaba haciendo a instancias de quien lo propuso era tirar el dinero. Porque estoy seguro, y el tiempo lo veremos, y el tiempo dará y quitará razones, que si el juzgado tiene que utilizar como prueba la labor de campo, encargará una auditoría a peritos independientes, y por lo tanto la auditoría que ustedes instaron y que el Gobierno tuvo que encargar no servirá absolutamente de nada más que para haberse gastado una cantidad de dinero. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente. Gracias, señor Torre. A ver, se han cubierto varias cosas ya, pero... Quería preguntarle, bueno, usted antes comentó que fue usted quien solicitó a las... no, fue la Secretaría General Técnica, usted lo pidió a través de la Secretaría General Técnica, al Servicio de Telecomunicaciones la elaboración de los informes, ¿verdad? No, vamos a ver, yo voy a relatar los hechos como yo creo que los relaté anteriormente y como yo recuerdo que ocurrieron. En una de las reuniones de coordinación que presidía, por si lo podemos llamar así, la Secretaría General Técnica, porque tampoco había formalmente ningún tipo de presidencia, se pone de manifiesto que una de las dificultades para elaborar el inventario del GIPA es que una parte del trazado no es propiedad del Principado, sino que es un alquiler a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, es decir, a FEVE, ante lo cual el servicio recaba al GIPA
las certificaciones oportunas de la obra de la troncal de Occidente y las recaba, creo recordar, a través de la Secretaría General Técnica. Es decir, en lugar de oficiar directamente al GIPA, le dice a la Secretaría General Técnica: oiga, le rogaría que pidiera usted al GIPA que nos envíe esta documentación. Antes del envío a la Fiscalía de esos informes, ¿cómo es posible que no revisaran nada, ni intervención, ni inspección de servicios? ¿Se remite a la Fiscalía sin pasar por ellos, directamente desde la Secretaría General Técnica? Yo creo que la remisión la hace precisamente el Servicio Jurídico. Directamente. Vale. Creo que fue la Secretaría General Técnica. ¿Por qué no interviene ningún otro órgano del Principado en esto? Es decir, ¿por qué no interviene aquí inspección de servicios o intervención general? O los servicios jurídicos, no sé. Los servicios jurídicos fueron consultados sobre qué hacer con el informe que emitió la jefa del servicio. Y lo que dijeron fue que había que remitirlo a la Fiscalía. Por lo tanto, si los servicios jurídicos, supongo que con el acuerdo, la aquiescencia, la conformidad, o como queramos denominarlo, de los servicios jurídicos de la Consejería, dicen: oiga, lo que procede al respecto es enviarlo a la Fiscalía, pues se envía a la Fiscalía y se procede a ello, y no se procede a enviarlo a intervención para que determine, o a no sé quién para que determine. ¿Por qué ese lapso de tiempo entre la redacción la disposición de esos informes de irregularidades del Servicio de Telecomunicaciones, si no me equivoco, está en agosto de 2014? ¿Por qué esperan hasta noviembre o diciembre para remitirlos a la Fiscalía? El informe, voy a calificarlo entre comillas de definitivo, no llega de la Jefatura de Servicio, no llega en agosto. En agosto llega, creo recordar, el último informe general del GIPA sobre la troncal de Occidente. Y a continuación el informe, yo creo que llega unos pocos días antes, bueno, unos pocos días, no sé, son 10, 12 o cuántos, de que se envíe a la Fiscalía. El informe definitivo y digo, pongo lo definitivo entre comillas porque supongo que igual no figura informe definitivo, no sé qué, sino el informe ese es yo creo recordar que es de finales de noviembre. O sea, que dice que el de agosto sería solamente el de la troncal. En agosto el GIPA, creo recordar que emite, y ya te digo, esto de las fechas, pues lógicamente tendría que tener el papel delante, que no tengo, y yo creo que en agosto es decir, hay como 3 informes, quiero recordar. Hay uno primero donde el GIPA manda las famosas facturas en blanco que alguien denomina proforma, el servicio las analiza, emite un informe, ese informe se le pasa al GIPA, que contesta, y luego se le pide decir, bueno, ante esta situación emita usted un informe general de cómo se desarrolló la troncal de Occidente. Y sobre ese el servicio emite ya digo, que califico como informe definitivo, que es el que se envía a la Fiscalía. Y ese informe yo creo que llega a la Consejería en noviembre. Gracias. Ya que usted habla ahora mismo de esas certificaciones pro forma, en las alegaciones de fecha 30 de julio de 2014, el director general de GIRPA aporta un nuevo conjunto de certificaciones. Literalmente dice que sustituyen a las pro forma remitidas en su día. Él utiliza este término. Sí, sí. Empleando ese concepto, la certificación pro forma, no contemplado por la normativa vigente. Si bien las facturas pueden ser pro forma, entendidas como presupuesto previo a la ejecución de un encargo y sin validez contable, las certificaciones han de ser un fiel reflejo de la realidad. Son el soporte documental básico de un evento, ¿no?, tan relevante en el ámbito de la contratación como es el abono de una factura. La mera existencia de 2 conjuntos de certificaciones, aportados los 2 por el actual, el director general cesado, el señor Eduardo González Bayoz, resulta anómala. El hecho de que, aun habiendo entre ellas discrepancias que alcanzan 2.063.526,89 euros, un 38% del importe total a facturar, la suma de sus cuantías solo difiere en 49 céntimos. Y para nosotros esto apunta a una posible falta de correspondencia con la realidad del trabajo realizado. O sea, esto está ajustado al céntimo, es decir, entre un lote y otro de certificaciones.
Y lo cierto es que ningún apartado del informe de 23 de abril advierte Eduardo González Bayod a la Secretaría General Técnica de la Consejería de que está entregando certificaciones pro forma, a las que luego denomina pro forma, y que modifican, como decimos, respecto a las entregadas en primer lugar, aspectos fundamentales de las certificaciones. Yo le pregunto, ¿qué sentido tienen esas certificaciones pro forma? Si las pro formas son borradores, ¿se corrigen porque tienen errores o por qué se corrigen? Y luego, si tienen discrepancias que suman más de 2 millones de euros, ¿cómo es posible que entre los dos lotes la diferencia no llegue a medio euro? Bueno, vamos a ver, yo no tengo ni la más remota idea de por qué en los archivos, por así decirlo, del GIPA, hay unas certificaciones sin firmar que el director denomina pro forma, yo creo que de manera errónea, porque no hay, la certificación pro forma no es un concepto que obedezca a nada concreto, al contrario de las facturas. Otra cosa es que no sé por qué lo habrá denominado así, supongo que porque él es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, le sonaría lo de pro forma y diría eso. ¿Por qué existen esos dos tipos de facturas? Pues no lo sé, no lo sé. Puedo intuirlo, conociendo un poco el sistema general de funcionamiento de las administraciones públicas, no digo del Principado, digo de las administraciones en públicas en general, puedo intuir por qué había unas facturas en blanco y por qué luego estaban las otras que envió después. Pero desde luego desconozco porque lo lógico es que en los archivos del GIPA estuviesen las certificaciones, la copia de las certificaciones que tenían que, por otra parte, yo creo estar también en la Consejería de Hacienda, en el departamento correspondiente. ¿Por qué tenían esas dos cosas? Ya digo, puedo intuir por qué estaban las certificaciones en blanco, pero desde luego no puedo afirmarlo. ¿Puede decir usted qué es lo que intuye? Pues sí. Sí, puedo decirlo bien claro que es una mera intuición, ya digo, conociendo el funcionamiento general, no de la administración del Principado de Asturias, sino el funcionamiento general de lo que pueda ser la administración del Estado o el funcionamiento general de lo que puedan ser los propios ayuntamientos. Suele ser bastante habitual cuando se hace una obra que el contratista, el director de la obra por parte de la contrata, del contratista, envíe una copia en blanco de la certificación que va a emitir para que el director de obra de la administración compruebe si los datos que la administración tiene al respecto del desarrollo de la obra durante ese tiempo se corresponden o no con los que tiene la empresa. Es decir, oiga, mire, durante el mes de febrero hemos realizado 17,3 kilómetros, hemos puesto tantas canalizaciones, hemos hecho zanja de tanto por tanto. Esto es lo que vamos a pasar con certificación. ¿Le parece a usted correcto? ¿Son los datos que usted tiene de las visitas y las mediciones que realizó en obra son correctas? ¿Para qué? Pues para evitar que si se emite la factura y la administración la rechaza, el director de obra de la administración dice no estoy conforme, esto no son los metros que se hicieron, una vez que está hecha la factura, que ya lleva su correspondiente IVA y que por lo tanto eso ya corresponde a la liquidación de Hacienda, evitar esos problemas. Suele mandarlas, una especie de para comprobar. Y alguien seguramente, pues en lugar de romperlas una vez hecha la certificación definitiva, pues las dejó allí. Y el director del GIPA fue las primeras que encontró y las mandó. Esa es lo que yo supongo que pudo ocurrir, porque no tiene sentido de ninguna clase, que haya unas certificaciones en blanco y unas certificaciones firmadas. Las certificaciones, para poder pagarlas, y de hecho cuando se pagaron yo tengo que presuponer que toda la maquinaria administrativa del Principado, en la que no intervenían ni intervienen la parte política, pues comprobó que las certificaciones estaban correctas, por lo menos formalmente, y que tenían el informe de la dirección de obra. Por lo tanto, esas son las únicas certificaciones válidas. ¿Cómo aparecen de repente unas certificaciones en blanco que dice son pro forma? ¿Cómo que pro forma? Pro forma no hay certificaciones. Luego, la única, plausible explicación que yo encuentro, y es algo que yo interpreto, que quede claro, no tengo ni la más remota idea porque estaban allí.
Bien, lo cierto es que esas primeras certificaciones también iban con factura, o sea que, quiero decir, no eran certificaciones, no eran borradores, ni, no lo sé, quiero decir, simplemente, bueno, ya sé que usted ha dicho que es una posible interpretación de lo que ha ocurrido. Lo que nos preguntamos es cómo es posible que el segundo lote de certificaciones, siendo tan distinto concepto a concepto, sumen lo mismo mes a mes con una diferencia de 49 céntimos en un importe tan alto. Pero bueno, yo lo dejo ahí, voy a preguntarle más cosas porque se me agota el tiempo si no y... Pues, en el primer informe de 5 de junio de 2014 del Servicio de Telecomunicaciones se dice que, junto con cuestiones de índole mercantil u operativas relativas al conjunto de la red, Eduardo González Bayod expone en esta reunión lo que él considera dos importantes dificultades en el proceso de liquidación. Por un lado, describe posibles problemas en un tramo concreto de la red pública conocido como troncal occidental. Señala que la explotación de ese tramo está sujeta a un canon en concepto de derechos de paso a abonar a FEBE por el que discurre el tendido por una cuantía de 1.740.000 euros, que fue abonada por adelantado y para un periodo de 15 años. Indica la existencia de dudas respecto a la titularidad de esa red, cuya construcción fue objeto de una encomienda de gestión del Principado de Asturias a HITPA. Y un segundo punto en el que dice el informe que en esa reunión el señor Bayod menciona dificultades para la elaboración de un inventario exhaustivo de los terminales ópticos de usuario ONT adquiridos y disponibles. ¿Qué hizo usted ante estos datos? Pues ante el primer dato, ya vuelvo a decir, es emitiendo los informes correspondientes. Y ahí es cuando nace el problema. Y donde se plantea, digamos, si la encomienda de gestión ordenaba que todo el tramo tenía que construirse y tenía que ser propiedad del Principado, y en su caso, si eso era así, ¿por qué se hizo alquiler? ¿Quién ordenó el alquiler? Es decir, es todo eso lo que se investiga. En relación a las ONTs, a los famosos terminales ópticos, hay un informe posterior, porque se le pidió que... Bueno, vamos a ver cuántos terminales se compraron y cuántos hay o dónde está cada uno. Y hay un informe posterior del señor Bayod donde los terminales que se compraron y los terminales existentes, los averiados, los que están para reparar, etcétera, etcétera, coincide perfectamente. Por eso seguramente no aparece en más informes. Si usted se leyó, y ya veo que sí, verá que los famosos ONTs, los famosos terminales, desaparecen a partir de ahí de todo el resto de los informes. Y es debido a que hay un informe del señor Bayod poniendo de manifiesto tantos se compraron, cuál es la situación actual. Bueno, pues tantos están instalados, tantos están en el almacén, tantos están ya inservibles a desuso o dar de baja, tantos están pendientes de reparación. O sea, ponía lo que no sé es el número porque no lo recuerdo, obviamente. De acuerdo. Sobre derechos de paso, no consta referencia alguna a pagos en concepto de derechos de paso en las facturas entre Confica y HITPA y entre HITPA y el Principado, siendo, sin embargo, un hecho probado documentalmente en este expediente que el abono de Confica a FEBE fue de 1.740.000 euros. Por ese concepto, no consta la existencia de instrumento jurídico refrendado por el Principado de Asturias que regule la cuantía del canon, la duración del mismo y su pago adelantado por 15 años. No consta que se haya regulado un mecanismo de revisión de precios y condiciones de los derechos de paso una vez transcurridos los 15 años iniciales. Que aquí nos preguntamos que cómo se va a hacer este pago en el año 2025 y se va a hacer esa negociación en el futuro con Redesa, por cierto, no con FEBE. No consta... Bien, creo que ya dije bastantes no consta. Voy a la pregunta. ¿Puede una empresa constructora privada firmar tal acuerdo con FEBE en nombre del Principado? En este caso fue Confica con FEBE. ¿Qué opinión le merece esto? Es que a mí me llama la atención porque ni siquiera Vicente Álvarez Areces pudo firmar un convenio. Bueno, lo firmó de cara a la galería y salió la foto en prensa. Con FEBE solamente lo puede hacer el Consejo de Gobierno. Aquel convenio luego nunca llegó a nada realmente. Simplemente hubo aquella foto, insisto, para los medios, que luego aquello no llegó a nada. El presidente no puede, pero puede la adjudicataria Confica firmar esto en nombre del Principado de Asturias. Pues mira, no tengo ni idea. Yo era consejero, no era ni jurídico, ni técnico, ni lo soy, por supuesto. Ni siquiera todo eso se realizó, porque si se hubiera realizado bajo el periodo en el que yo ejercí la consejería, bueno, pues podría seguramente tener un tipo de explicación, ¿no? Pero tengan en cuenta que eso se produce, pues 3 años al menos antes de que yo llegue a la consejería. De todas maneras, todas esas cosas que usted me está leyendo las pone de manifiesto
jefa de servicio, y es por toda esa serie de cuestiones donde al final manifiesta que debiera de ponerse en conocimiento de la Fiscalía por si pudiera constituir en materia de delito penal, por lo que se pone en conocimiento de la Fiscalía. Entonces, a partir de ahí, pues oye, ¿por qué lo hizo si tenía capacidad de hacerlo? Pues mire, no tengo ni repajolera idea. Bien, gracias. Me quedan más preguntas, pero no tengo tiempo ya, me temo. Gracias. Gracias. Siento que no tenga tiempo, pues yo estaría encantado de contestar a todo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes, señor Torre. Yo quiero al principio hacerle ya muchos aspectos técnicos. Usted ha contestado y se le han hecho las preguntas. Entonces quiero pedirle alguna opinión política que para nuestro grupo respecto al esclarecimiento de esta situación que nos trae en la comisión es relevante. Porque se ha hablado antes respecto a los controles de la administración pública y aquí hay, interrúmpame cuando quiera y deme su opinión, hay una cuestión casi de tipo estructural, ¿no? Usted acaba de decir ahora que no estaba, cuando se licitó, hay una encomienda a HITPA de una obra, de otras obras, que luego le voy a preguntar por ellas, por método de resolución. HITPA es considerado un medio propio, su diseño, prácticamente el director general tiene un poder omnímodo porque es también jefe de obra, contrata con una empresa de Madrid que hace la obra civil y la instalación, a su vez esta empresa subcontrata y a su vez esta subcontrata y hay varias subcontratas más. Desde un punto de vista jurídico también recurre a un gabinete privado y tiene una asistencia técnica privada. Administración pública, señor Torre, ¿qué opinión tendría usted este modelo que usted hereda? Porque usted en un momento determinado... ¿Por qué le pregunto esto? Dado la cantidad de pasos que hay aquí y la cantidad, digamos, de discrecionalidad, ¿no cree usted que el Principado debería haber tenido más cautelas? Y se lo digo porque, mire, hay una noticia de ayer o antes de ayer en el periódico que la Fiscalía de Asturias insta a la Consejería de Economía porque considera que la información que se le ha dado de cara a abrir diligencias es relativamente endeble y entonces la fiscal solicita que se oficie a la Secretaría General Técnica y a los servicios jurídicos a fin de que emitan informes sobre las supuestas irregularidades. La gestión daría la oportunidad de subsanar deficiencias incluidas en el escrito inicial, como atribuir la financiación de la obra a fondos europeos. Es más, esta misma opinión de falta de informes internos también la dio aquí la jefa del servicio jurídico. Pero es más, hay algunos órganos de control del Principado que deberían actuar invigilando, es decir, sin actividad de parte. Por ejemplo, es curioso la no aparición en ningún momento de este procedimiento, por ejemplo, de la Inspección General de Servicios. Me gustaría escuchar su opinión sobre esto. Bueno, vamos a ver, no es una cuestión de opiniones. Hay una empresa pública, como hay más empresas públicas en el Principado, como hay empresas públicas prácticamente en todas las administraciones autonómicas, por lo tanto yo supongo que eso, y nunca lo consideré como tal, como una cuestión propia, exclusiva, o con el calificativo que quiera ponérsele del Principado, sino como una cosa habitual en las administraciones públicas. En relación a lo de invigilando, bueno, yo creo que digamos, los trámites pertinentes, y de hecho antes puse de manifiesto que examinaos todos los contratos que había realizado el HITPA por parte de los servicios técnicos, por parte de los servicios jurídicos, no se encontró ninguna irregularidad más que la que también puse de manifiesto de la contratación de la empresa propiedad del hijo del director del HITPA. Entiendo pues que lógicamente funcionaron de una manera correcta, que funcionaron con su mejor leal saber y entender, y que funcionaron como funcionarios que se comportan como auténticos profesionales. Otra cosa es que luego, ya en la parte política a la que usted alude, que gusten más unos modelos u otros modelos, pero bueno, yo creo que ese es un debate para utilizar en el Pleno, una comisión parlamentaria entre Gobierno y Parlamento, que entre un jubilado y esta comisión.
Bueno, yo creo que usted tiene una amplia experiencia y nosotros estamos intentando establecer relación entre efectos y causas. Y también, en ese sentido, la iniciativa y la voluntad política consideramos que tiene que ver mucho con algunos efectos, en fin, en esta causa que nos ocupa. Sí, y mire, quería también preguntarle, porque durante los años 2009 a HIPA también se le encomienda temas relacionados con la TDT, con unos contratos muy importantes: extensión de TDT 10 millones, extensión, digitalización de TDT 13 millones, estoy hablando del año 2009, troncales propuesta de ampliación gasto TDT 747.000, bien, incluso otros 2 millones en el 2010. Quiero preguntarle lo siguiente, porque HIPA era gestión de infraestructuras de telecomunicaciones. Entonces, yo, seguro que usted sabe 50 veces más que yo, el MATU en el que había respecto a las condiciones que puso el Ministerio con el tema de la TDT, y, en fin, todos los recursos y cómo las comunidades autónomas quisieron. Bien, pero no entraría en eso. A HIPA se le da esta encomienda que dura, en el caso concreto de utilizar las instalaciones de Retevisión, se le da una encomienda que dura 48 meses, si no estoy yo equivocado, que era se pagaba a Retevisión por cuubicación y por instalación de las instalaciones, que supongo que habría un periodo de garantía y, bueno, en fin, durante el mantenimiento o lo que fuera durante 48 meses. ¿Estoy en lo cierto? Vamos a ver, por empezar por el principio, es decir, dice usted que busca causa-efecto. Y, hombre, yo pienso que por lo menos hay un elemento de carácter general que digamos, excluye la causa-efecto generalizadora. Es decir, si en todas las comunidades autónomas hay empresas públicas, no sé si en todas, pero en muchas comunidades autónomas hay empresas similares al HIPA, lo que ha ocurrido con la troncal de Occidente no puede traer causa en el hecho de ser una empresa de carácter público, o será otra cosa. Pero no, porque si fuese causa-efecto directa, esto ocurriría en Asturias y ocurriría en todos los elementos de las empresas públicas. En segundo lugar, sí, es verdad que en el 2009, pues el HIPA, aunque yo no estaba, creo recordar por lo que se me comentó posteriormente, que era el que se le encargó la extensión de la TDT, conforme a unas, no sé si decir instrucciones o acuerdos, no sé cómo lo adoptaron, emitidas por el Ministerio, que efectivamente luego fueron recurridas a Bruselas por Astra, y en esa extensión tomaron en aquel momento la decisión, supongo que sería la correcta y la oportuna y la que los técnicos pusieron como más adecuada, de coubicar y no hacer de nuevo, no duplicar red, coubicar en las instalaciones de radiotelevisión española. No en todos los casos, porque creo que hay algunos casos que no hay coubicación, sino que son propiedad del Principado. Por lo tanto, había una especie, digamos, de diseño mixto. Sí. Y por eso se le pagaba una cantidad de dinero que supongo que pues los técnicos habrán informado que eran, no sé si precios de mercado, precios asequibles, o tampoco sé cómo. Bueno, una pequeña puntualización para nuestro grupo político. Algunas prácticas no son convalidables aunque se hicieran en todas las comunidades autónomas y aunque lo hicieran partidos diferentes. Pensamos que la creación de una estructura paralela a la administración pública, en primer grado entes y en segundo lugar medios propios, que incluso la propia Sindicatura de Cuentas dijo que en el caso concreto de HIPA no tenía ni esa cualificación, por lo menos en los últimos años, consideramos que sí fue una práctica, efectivamente, pero no necesariamente convalidable. Pero bueno, esto es un comentario. A nuestro juicio era una manera de huir del derecho administrativo hacia zonas más opacas desde un punto de vista del control. Y al juicio de nuestro grupo, en parte, explica el que nos trae aquí. Pero bueno, yo quiero preguntarle, había otra doble red, que es una red de TDT del Principado de Asturias. Entonces yo quiero preguntarle, bien, cuando se cumplen esos 48 meses... Ya se lo pregunté al director general que tenía usted, que creo que era el señor Pescador, ¿no? En primer lugar, ¿por qué HIPA
no continuó con la gestión de estas dos redes, porque me da la impresión de que tuvo la encomienda primera, pero va a ser la propia consejería la que asume la firma de los contratos a partir de los 48 meses. ¿Estoy en lo cierto? Vamos a ver, el GIZPA tiene esta encomienda de gestión, la desarrolla durante el tiempo de la encomienda y posteriormente pues el GIZPA deja de ejercerla y supongo que efectivamente pasaría a la consejería. Bueno, ¿por qué al GIZPA se le exonera o se le quita, digamos, en su momento? Supongo que porque la encomienda de gestión tenía una duración determinada, tendría una finalidad determinada, que era la extensión de la TDT. Eso habría concluido y una vez que concluyó, pues parece lógico que se lo digo porque llama la atención que después de todos los parabienes que hemos escuchado aquí sobre la empresa GIZPA, que básicamente, sobre todo era la gestión de la infraestructura, en el caso concreto del cable quedara, y sin embargo, en un proyecto tan importante como era el de la TDT, resulta que después de acabar la encomienda, tanto de la red privada, de la red con Retevisión, como de la red pública, vuelva directamente a la consejería. Bien, entonces usted se enfrenta con un dilema, según comentó aquí su director general, que era un clásico, ¿no? El fin justifica los medios. Me gustaría que explicara eso, porque usted en un momento determinado, repito, no lo va a hacer GIZPA, que supongo que también se le podría haber hecho en forma de encomienda, vuelve a la consejería, digamos, contradiciendo de alguna manera el propio objeto social de GIZPA y la política que se había llevado, incluso que se siguió llevando en el caso del cable, y usted decide, el responsable de los contratos, creo que era el señor Pescador, pero la firma es la suya, usted decide hacer un tipo determinado de contratos menores, digamos, complejos y desde un punto de vista legal cuestionables. Me gustaría que nos respondiera por qué se continuó o por qué se realizó esta práctica. Bien, vamos a ver, hasta donde yo sé, es decir, al GIZPA, y no era yo el consejero, se le encarga una encomienda que constituye un hecho concreto, que es extender la TDT, no gestionar ad infinitum la recepción de la señal de la TDT. Entiendo yo que una vez, porque ya digo, no tengo yo el recuerdo, no sé si me tocaría a mí o no cuando concluyó la encomienda de gestión. Una vez que concluye esto, el GIZPA deja de tener, ha cumplido su objetivo, por así decirlo, que es extender la TDT, y a partir de ahí pues el GIZPA ya no interviene más en el tema. Una pregunta que le quiero hacer. Recuerdo el tiempo, señoría.